Hola, hola, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Hoy vamos a tener un live en este espacio de aplicabilidades de Enneagrama Game con una persona que ha sido estudiante y neurofacilitadora certificada en esta herramienta, Viviana Castro desde Chile. Vamos a hablar con ella sobre un tema fascinante, fascinante, fascinante que se llama aplicabilidades de Enneagrama Game en flores de Bach o Bach. Algunos lo llaman desde esa parte. Entonces vamos a saludar aquí a Viviana, que también ya se nos está involucrando para que Viviana, por favor, allá Terapias Flor de Vida, nos mande su invitación. Hola Leila, me encanta verte por acá y saludarte, que es esta dicha. Ay, sí, lo logré. Hola Viviana, ¿cómo vas? Qué rico verte. Muy bien, gracias, Iván. ¿Y tú? Bueno, me encanta saludarte, me encanta verte por estos medios. Y bueno, Ahí me voy a poner. acomoda tu cámara. Sí, voy a acomodar mi cámara porque está un poquito movediza, perdón. Yo también voy a bajar un poquitico acá. Ok, buenas tardes a todos, buenos días para algunos, buenos mediodías para otros. Hoy tenemos en este espacio de aplicabilidades de Enneagrama a una persona fascinante, fascinante, que se llama Viviana Castro, y vamos a hablar sobre un tema de flores de Bach, otros Bach que lo dicen, pero Sí. vamos a dejar que Viviana nos cuente un poco sobre todo esto y de qué se trata. Cuéntame si ya estás acomodada. Sí, estoy buscando un adminículo porque esto está un poco, perdona, un poco movedizo. Y como estoy con el auricular, se me... Pero ya lo vamos a resolver inmediatamente. Okay, perfecto. Parece que ahí está. Están viendo y los que van a ver la arena movediza. Sí, bueno, aquí estamos acostumbrados con los terremotos, así que no te Ah, preocupes. ay, Ahí parece que estamos mejor. ¿Ahí tú me ves bien? listo, solo te veo tus ojos. Ahí Ahí sí. ya. Ahí estamos, ahí sí, que puse un fondo también bonito para que se vean las esencias florales. Ah, mira vos. Bueno, pues Viviana, un placer saludarte. Y vamos a entrar en Gracias. materia de una vez. Cuéntanos un poco sobre ti primeramente. ¿Quién Ujú. eres? ¿Dónde estás ubicada? Tus especializaciones, demás. Cuéntanos un poco. Bueno, buenas tardes, Iván. Primero que nada, gracias por la invitación. Muy interesante esto de unir estas dos cosas, que ya les iré contando. Bueno, yo soy de profesión psicóloga transpersonal y terapeuta floral, y también me formé en Enneagrama y posteriormente hice la especialización contigo en Enneagrama Game para obviamente complementar todos estos conocimientos terapéuticos y llevarlos en la línea de la evolución de la conciencia, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, yo estoy aquí ubicada en Santiago de Chile y tengo mi consultorio y también trabajo online, y estoy también viendo la posibilidad de irme un poquitito fuera, así que ahí seguramente seguiremos online. Y bueno, también con talleres y todo lo que vaya surgiendo de estudios en relación a esto mismo, ¿no? Claro. ¿Qué es esto de transpersonal? Cuéntanos un poco. Me parece interesante esto. Sí, mira, para la gente que no conoce esa palabra, la parte transpersonal tiene que ver con ir más allá de la persona. A eso se refiere, ¿ya? Eh, Obviamente es una visión, una forma de ver, de concebir el ser humano, que incluye la dimensión física, nuestro cuerpo que tocamos, la parte mental, lo tradicionalmente conocido como la mente, el ego de la psicología, pero ahora se incluye la dimensión emocional también y espiritual, que es lo más trascendente del ser humano, que no hablamos de religiones, sino que de algo mucho más profundo, que a cada ser humano lo conecta con esa esencia real y verdadera de cada uno, ¿no? Ok. Y a eso se refiere lo transpersonal. Súper. Que obviamente, perdona, y que obviamente incluye una conexión con el todo más amplio que nosotros, y eso significa incluir como que somos parte de un todo, ¿no es cierto? El reino mineral, el reino vegetal, animal, etcétera.
Ok. Entonces, por eso es un poco Súper interesante. la visión. Y me estabas comentando que atrás hay un tema de esencias florales. Cuéntanos un poco qué es eso de ciencias florales. Ah, sí, bueno, ahí puse las fotos, las fotitos de las esencias florales que nosotros tomamos, vamos a ingerirlas en forma líquida, ¿ya? Y estas esencias florales que fueron descubiertas e inventadas por el doctor Bach, o Bach, como conocen algunos, son estos extractos sutiles líquidos que sacamos de las plantas directamente a través de un método que él dejó las instrucciones, digamos, muy concretas y específicas, para nosotros ingerir estos frasquitos, estos preparados en realidad de tinturas madre, que se diluyen con agua mineral sin gas, y posteriormente nosotros los vamos a ir tomando en distintas cantidades, según nuestro terapeuta nos indique, para armonizar nuestros estados emocionales. Oh, ¿Vale? ok. Pues, Entonces, de eso se trata un poco la terapia floral. bueno, pues de eso vamos a hablar, sobre estas terapias florales, de estas esencias que nos Sí. están mostrando y entender cómo pueden funcionar en nuestro organismo. Y bueno, pues para entrar en el tema, cuéntame un poco cómo tú trabajas todo esto en una terapia, cómo Ujú. desarrollas esa esencia con las flores, cómo está conectado esto. Cuéntame, porque para mí es bastante místico el tema, pero no sé Ajá, que nos cuentes tú directamente cómo haces todo este trabajo tan lindo. sí, sí. Bueno, mira, lo primero es hacer un diagnóstico, ¿no es cierto?, de la persona que llega en un estado emocional determinado, con ciertas emociones que van a estar ahí fuera de balance, por supuesto, como a todos nos pasa, porque el doctor Bach nos habló de 38 estados emocionales por los cuales pasamos todos los seres vivos a lo largo de nuestra vida. Vamos así como montaña rusa, ¿no es cierto?, tal como se movía mi teléfono al inicio. Estamos siempre muy movidos por las emociones, tanto internas como por los sucesos de fuera, Ajá, ¿cierto? Imagínate ahora con la pandemia y todo eso, cómo se nos ha movido todo el mundo emocional. pero un Entonces, montón. exacto, entonces eso hay que ir a equilibrarlo gracias a las ayudas de estas preparados, de estas gotitas, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo interesante, lo bonito y cómo yo cruzo un poco esto? Es porque el doctor Bach también nos habló de una tipología floral, de estructuras de personalidad, una base sobre la cual se van a dar estos estados emocionales, ¿cierto? Y el enneagrama, en forma paralela, también nos habla de tipologías de personalidad, ¿cierto? Y esas tipologías de personalidad van a tener ciertas asociaciones más frecuentes con ciertos estados emocionales que otros. Entonces, de acuerdo a esas estructuras enneagrámicas, podríamos decir, que vamos a preparar ciertas flores que le van a venir mejor a ciertos eneatipos que a otros. ¿Se entiende? Ok, espérame un segundito porque acá hay una cantidad de información súper importante. Ajá, Entonces, nos dices que en nuestra vida en general pasamos por 38 estados emocionales. sí, Están descritos esos estados. sí, Cuéntanos, absolutamente investigados, documentados, experimentados y probados por el doctor Bach. súper. Cuéntanos algunos de esos estados para a ver en qué pronto podemos estar. Sí, bueno, uno muy típico y conocido es el miedo, ¿no es Ujú. cierto? La emoción del miedo por la cual todos pasamos. Él describió incluso 5 tipos de miedo diferentes. Entonces, eh, claramente cada situación va a afectar de distinta manera a distintas personas y estructuras de personalidad, ¿cierto? Entonces, lo que te puede generar miedo a ti, tal vez no va a ser lo mismo que me va a generar miedo a mí, Ujú, o en distintos momentos y procesos individuales de nuestra vida tampoco. ujú. Y por eso, si bien es cierto, hay emociones que son como universales, ¿no es cierto? Estos preparados se van haciendo siempre en base a la persona que padece esa emoción. ¿Me explico? Sí, Por eso son preparados individuales de acuerdo al momento evolutivo en que está viviendo esa persona. ok. ¿Ya? Si bien es cierto, también hay fórmulas estándar que por supuesto nos ayudan, por ejemplo, un duelo, una crisis, una emergencia, como el preparado floral del rescate, que es el que estoy mostrando acá, Ujú. que se aplica para todas las situaciones de emergencia. Eh, Obviamente que hay que entrar a ver
la raíz psicoemocional individual de cada persona, de su estructura previa de personalidad, sobre la cual se va a dar esa emoción u otra. ¿Se entiende? Ok, sí, totalmente. Entonces lo que estoy entendiendo es que, bueno, el ser humano transitamos por 38 estados emocionales. Ajá, Y entiendo que esos 38 estados emocionales no son tan positivos, no, son emociones negativas, por decirlo así, para poder claro, tomar eso. Entonces, claro, desde ese estudio de los 38 estados emocionales, hay una conexión con las plantas. Y hay las totalmente. tipologías de plantas, fue lo que te comprendí, también como una... Claro, Ajá, sí, lo que pasa es que el doctor Bach le puso a esas tipologías, les puso los nombres de flores, ya. ¿Y ¿ya? cuántas flores son? ¿Cuántas tipologías En, hay allí? en, en ese caso habla de 12, Ya, a diferencia del eneagrama que nos habla de 9 eneatipos o 9 estructuras de personalidad, pero en realidad yo te diría que no es importante el número, ya. porque esto es algo muy cualitativo. Ujú. Y cuando hacemos el cruce de variables entre la tipología floral y la tipología eneagrámica, nos vamos a dar cuenta de que coinciden muchos rasgos de personalidad desde la luz y desde la sombra, justamente. Wow. ¿Te fijas? Y desde ahí es que podemos decir, porque el doctor Bach también hablaba de los estados positivos y negativos, y que en el fondo nuestras enfermedades o nuestros síntomas siempre se originaban a partir de un conflicto entre nuestro ego y nuestra alma, que es nuestra esencia pura y verdadera, o nuestro ego, o sinónimo de, perdón, el ego, que es como sinónimo de personalidad, ¿cierto? Nuestra mente, que es justamente lo mismo que habla de enneagrama. Ujú. ¿Te fijas? Entonces nos estamos moviendo en esas polaridades constantemente, y la flor lo que hace es llevarnos al centro, al punto de equilibrio, para armonizarnos ese estado emocional que se nos desordena. Ok, bueno, esto está súper interesante. Sí, La conexión de la planta y de nuestra tipología desde el eneagrama. Ok, claro. entonces, una vez tú descubres el eneatipo bueno, o la persona descubre su eneatipo, ¿qué sucede allí? Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, como yo te hablaba al principio, siempre la persona, vamos a hacer un diagnóstico, porque la persona viene con una idea más o menos de lo que le pasa, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, que es lo cualitativo, ¿no es cierto? Y nosotros lo primero que debemos hacer es aliviar en primer lugar el dolor emocional y psíquico de esa persona, quitarle el grado de sufrimiento a lo menor posible, ¿cierto? Ujú. Y una vez que ya estabilizamos esas emociones, podemos entrar a mayor profundidad, entramos a ver la raíz del asunto que le está ocasionando ciertos conflictos inconscientes, ¿no es cierto? Y ahí es donde vamos a ver la estructura de personalidad. Una vez que se han armonizado esas emociones, ya podemos ver con mayor claridad esa estructura o tipología de personalidad desde la visión de Bach o desde la visión del eneagrama, ¿no es cierto? Y en el caso del eneagrama, nosotros también podemos aplicar cuestionarios, podemos utilizar ciertos test, el Enneagrama Game, por supuesto, que es súper útil, porque ahí tú vas directo a saber quién es esa persona y qué le está pasando, ¿no es cierto? Porque una vez que ya definimos cuál es esa base, como el tronco del árbol, ¿no es cierto? Vamos a ver cuáles van a ser las emociones más predominantes en esa persona y de acuerdo a eso hacerle lo mejor preparado o receta floral, ¿ya? Pero siempre teniendo en cuenta que nos vamos a mover en estas dos polaridades de su luz y de su sombra, ¿cierto? Porque siempre van a estar las emociones en esa polaridad o en el lenguaje de enneagrama también de la luz y de la sombra, Ok, ¿cierto? Con los defectos y con las virtudes. ok, entonces, para entender el camino de luz es como esos comportamientos o esas emociones funcionales Sí, desde lo que nos comenta Viviana, y la sombra es esas emociones o comportamientos disfuncionales que nos causan daño. ajá, Y entonces descubrimos cada uno nuestro eneatipo. Y desde sí, allí entender, bueno, si estoy más en luz o en sombra, y desde allí se prepara una esencia floral para ajá, eso. sí, ¿Tú sí, preparas exactamente. esencias florales o eso ya están Sí, preparadas? no, 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 no. Yo las preparo en base a la entrevista, en base a lo que vayamos conversando con la persona.
Y por supuesto también es importante que la persona pueda hacer un poco un trabajo de reflexión interior, de análisis, incluso le pedimos a veces ayuda a personas familiares o amigos cercanos que conozcan bien a esa persona para que puedan darle cierta información, por ejemplo, de cómo la ven, qué rasgos observan en ella, defectos y virtudes, y luego cruzamos esa información. Ujú. Porque tú sabes que a veces, igual uno a veces como que se engaña un poquitito, y todas estas cosas a veces están en el inconsciente. Y en nuestro inconsciente, ahí está realmente la verdad, ¿cierto? Y eso nos va a llevar a ciertos comportamientos posteriormente que van a ser funcionales o disfuncionales. Ujú. Y ahí es donde tenemos que ir justamente a corregir eso para que nos deje de traer problemas. Claro. Ok, súper. Y una vez teniendo la esencia, ¿qué sucede? O sea, esa esencia, cuéntanos los efectos que tiene o danos un ejemplo de una esencia. Para un Sí, ejemplo que has tenido de un caso de repente sin dar nombres, que dijiste, sí, a esta persona le pasaba esto, entonces y ese tipo 6 qué sé yo, entonces de acuerdo a lo que estás haciendo, le creé una esencia de planta con esta planta. Morcho, cuéntame cómo todo, me parece súper interesante. sí. Mira, a ver, no me sé como de memoria las fórmulas que le he hecho a cada persona, pero sí te podría decir que como todas las personas somos distintas y todos somos un mundo, los resultados también van a ir variando un poquitito. Entonces, lo interesante es que, claro, aquí hay como dos formas de trabajar. Por un lado está esta forma que yo te decía inicial, cuando la persona llega generalmente muy desbalanceada, muy desarmonizada, muy confundida, que no sabe ni siquiera lo que le pasa, no pueden muchas veces expresarlo. Entonces, hacemos el preparado individual donde empezamos a equilibrar esas emociones poniéndole la virtud opuesta al defecto. Y entonces la persona empieza a tomarla y al poco tiempo empieza a observar cómo sus emociones se empiezan a equilibrar y empieza a tener ciertos cambios conductuales que después en la sesión siguiente de control ella te lo va reportando. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, bueno, ¿y cómo te sientes ahora en relación al miedo que tenías cuando recién llegaste? Y la persona te dice, uy, mira, en realidad sabéis que ya se me pasó el miedo, no me había dado cuenta y ya no tengo miedo a la oscuridad, por ejemplo, a dormir en la noche. Ujú, Entonces uno dice, fantástico, ya la flor hizo su efecto. ujú, ¿Te fijas? Ahora eso es distinto cuando yo digo ya, voy a ir a un rasgo ya más de estructura de personalidad, que es algo mucho más profundo, que ha estado muchos años más funcionando en el psiquismo de esa persona, ha estado más fijo, por lo tanto, me va a tomar más tiempo cambiar y modificar ese comportamiento o ese rasgo. Y eso probablemente va a llevar más tiempo de ingerir la flor y también de hacer el trabajo de toma de conciencia, ujú, ¿cierto? Porque el eneagrama trabaja de la misma forma. Cuando tú te ves a ti mismo, te observas a ti mismo, tus zonas de luz y de oscuridad, transitas el camino también de la incomodidad, puedes decir, ah, wow, aquí es donde esto me está haciendo problemas. Por lo tanto, voy a ver cómo cambio este comportamiento y ahí uno dice, va acelerando conciencia, ¿no? Y vamos aumentando ese nivel para justamente ver los beneficios que tiene cambiar ese rasgo negativo o ese defecto en una virtud. ujú. Entonces, la segunda forma en el fondo es, ahí ya hay una autora que es la Liane Ganem, que ella justamente hace también en un libro este cruce de variables del enneagrama con la esencia floral, con las terapias florales de Bach, con el sistema tipológico de Bach. Ujú. Y ella, en el fondo, que es un poco lo que yo estoy empezando a implementar justamente eso ahora, en base a cada eneatipo, ella tiene un preparado específico de ciertas flores que van a venir a trabajar esa estructura de personalidad con los rasgos negativos o defectos de ese eneatipo. O sea, algo como estándar. Exacto, un poco más estándar, pero por supuesto siempre hay que ir observando en el día a día, porque somos seres vivos, obviamente, ir viendo qué nos va pasando con esa fórmula, ¿no? Y hay que tomarla también en una cantidad de tiempo mínima, ¿no es cierto? Hablamos de unos 3 meses como para ya ver cambios sustanciales en el tiempo. Ok, ¿Te fijas? por ejemplo, un 4 que normalmente tienen sombra esa tendencia. Bueno, nosotros que somos 4, Sí, los cuatritos. normalmente tenemos una tendencia a la melancolía, a la depresión y a veces se nos dificulta Sí. salir de ahí. Mm.
¿Tú qué sugerirías, por ejemplo, desde lo que haces, cómo hacer, o desde la esencia, cuánto tiempo, qué esencia, qué sé yo? Cuéntanos cómo Sí. trabajarías ese tema en específico. Por ejemplo, para un 4 melancólico que no ha podido salir de esa depresión y que necesitamos Mm. que avance. Claro, probablemente ahí lo primero es estabilizar ese estado como depresivo que tú me hablas, y lo segundo es ir a la toma de conciencia de ese ego 4 que está ahí atrapado en la melancolía, en el dolor, en el masoquismo, en el sufrimiento, y ver qué lo está haciendo estar ahí atrapado. Y una vez que uno detecta ese mecanismo, y ya la persona lo puede hacer consciente y dice, ah, ok, esto es, y lo puedo dar vuelta, ¿cierto? Y en ese proceso justamente nos ayudan las flores, para ir también tomando conciencia, porque las flores no te adormecen, sino que al contrario, te despejan la conciencia, te hacen estar muy atento y despierto a tus propios estados emocionales. Entonces, hay flores justamente para trabajar, por ejemplo, la nostalgia, la melancolía, la rabia, esas tendencias iracundas, ¿no es cierto? O de rencor, que todos podemos tener, pero que ciertos eneatipos van a tener en mayor predominancia, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso del 4, vamos a dar esas florcitas que justamente trabajan esas emociones para equilibrar ese ego de ese eneatipo. Para ¿Me equilibrar el explico? ego del eneatipo. Sí, sí, exactamente, para equilibrar el ego del eneatipo, y que la misma persona haga ese tránsito, ese camino, ¿no es cierto?, que todos conocemos de pasar ahí, ¿te acuerdas? Este circulito, ¿no es cierto?, Ujú. desde la sombra hacia el camino, hacia su propio camino de iluminación, que es Sí. justamente donde él tiene que irse hacia su camino virtuoso para ir subiendo en esta espiral evolutiva de integrarse a sí mismo y trascender esos defectos que lo tienen ahí pegado, ¿no es cierto? Súper bueno para los que están llegando. Les estamos comentando que estamos hablando de un tema fascinante y es una conexión dentro del enneagrama con flores de Bach o Bach. Y es como Sí. las esencias florales nos pueden ayudar a minimizar nuestro ego desde el eneatipo, desde esas sombras que nos atan emocionalmente, para conectarnos con el alma. Fue lo que te comprendí, conectarnos con la esencia pura de lo que somos y equilibrar nuestras Claro, emociones. Entonces me pareció fascinante esta exacto. conexión entre enneagrama y esencias florales, porque fíjate cómo el poder de la naturaleza misma nos puede alimentar a conectarnos con nuestra verdad, con nuestra autenticidad y bajar el ego que venga. Entonces, bueno, hasta ahora me ha parecido fascinante. También Viviana nos está comentando que en las terapias que ella realiza, tú haces las fórmulas. O sea, una vez haces los Sí, diagnósticos, la persona se autodescubre, que hablamos que con Enneagrama ajá, ha ayudado a que la persona haga su proceso de autodescubrimiento desde su eneatipo y su carácter también que influye su estado actual. Entonces, y basado en el tema que quiere desarrollar, haces una fórmula de esencias para ajá, ayudarle a equilibrar, ya sea, por ejemplo, a los mentales, el miedo, ¿no? El miedo es bastante intenso. La ira, me imagino que también la puedes, desde los instintivos, poder dominarla desde esa parte. Y la nostalgia y todo este tema del pasado mm, y que nos ata a los emocionales, también desde allí. sí, sí, justamente eso te iba a comentar, porque bueno, haciendo como un paralelo entre el enneagrama y las flores, los dos finalmente hay un hilo conductor aquí yo veo, de que ambos hablan de este conflicto que tenemos entre nuestra esencia, nuestra alma, y nuestro ego o la mente, de esta personalidad que hemos ido construyendo, que es la que nos mete en problemas, ¿no es cierto? Ese piloto automático del cual tú hablas. ¿Qué pasa a estar en la inconsciencia? Y como está en la inconsciencia, lo hacemos automáticamente sin pensar, sin reflexionar, y nos lleva a veces esos caminitos oscuros, ¿no? Uh -huh. Pero cuando yo empiezo a iluminar esa parte de mí, empiezo a poder trascenderla y empezar a vivir más integrado, integrando esa sombra, ¿no es cierto? Esa zona que no conozco de mí, que no me gusta, que no sé lo que hay ahí, que no me gusta meterme, y que generalmente la ponemos afuera, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, cuando yo empiezo a integrar esta sombra, soy capaz de dejar esos comportamientos como adictivos y que me hacen mal, que son compulsivos, ¿no? Uh -huh. Y desde esa toma de conciencia, las esencias florales me ayudan en ese proceso, justamente a equilibrar esos procesos emocionales, ¿ya? Y si lo vemos desde los cerebros, claro, tenemos el mental,
el emocional, el instintivo, cada uno tiene sus diferencias súper marcadas también, ¿no es cierto? Cada uno tiene su forma de funcionar y de acuerdo a esa forma va a tener ciertas emociones que van a ser mucho más predominantes. Como decías tú, los emocionales estamos más pegaditos ahí en la nostalgia, en la melancolía, en el pasado, a darle mucha vuelta a las cosas a veces. Entonces, ahí hay flores justamente para eso. Después, si nos vamos al mental, que es más analítico, más práctico, más racional, ¿no es cierto?, más desconectado de sus emociones, vamos a encontrar flores justamente para ayudar a esos procesos a esas personas mentales. Y finalmente, con los cerebros instintivos, también, como ellos son más rápidos de acción, que quieren la primera respuesta, ¿no es cierto?, esta cosa de instinto, sobrevivencia, tienen la rabia a flor de piel, también tenemos flores para armonizar cada uno de esas emociones, ¿no es cierto? Súper. Hay flores específicas para la rabia, entonces imagínate eh, el maravilloso legado que nos dejó el doctor Bach ahí con esas flores para poder nosotros tomarlas y equilibrar eso. Ejemplos de flores para los emocionales, por ejemplo, para la Sí, nostalgia, para desapegos, que a veces nos quedamos en el pasado apegados sí, y ahí cargamos una cantidad sí. de emociones no tan buenas. ¿Qué tipo de flores así que tú sientes que estarían como, desde ese estudio y desde esa experiencia, podrían ayudarnos a nosotros que estamos emocionados? Sí, mira, tenemos por ejemplo chicory, que es la flor no sé si te podría mostrar incluso las láminas, mira, te las voy a mostrar porque no las traje acá. Las esencias florales tienen cada una un nombre, ¿no es cierto? Y están en estas polaridades, como te decía, desde la luz y desde la sombra, o también se llaman virtudes o defectos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si quiero soltar una emoción, a lo mejor que me tiene mucho tiempo ahí, que estoy muy aferrado a algo, vamos a encontrar esencias que justamente nos ayuden a soltar y fluir, ¿cierto? Para que podamos hacer nuestro trabajo evolutivo con más facilidad, ¿cierto? Porque siempre que nos aferramos a algo es porque nos estamos resistiendo también. Sí. Y eso nos impide dar el paso siguiente. Entonces, cuando yo tomo conciencia justamente de lo que me está trabando, permito que la vida me sorprenda y todo fluya más fácilmente. ¿Se entiende? Y esas preparaciones de esas esencias, ya o sea, tú las compras o cómo funciona eso. Hay un proveedor tuyo y tú haces toda esta mezcla para ayudarnos con el manejo de las emociones. Sí, mira, lo que viene preparado de Inglaterra, aquí te lo voy a poner, son las tinturas madre que se llaman, ¿ya? Las tinturas madre que vienen directamente de Inglaterra con las instrucciones del doctor Bach, ¿ya? Y con esas esencias de tinturas madres trabajamos nosotros, que son estas chiquititas, que son muy concentradas, así, ¿no es cierto? Y esas son las que nosotros vamos a preparar diluidas en agua con brandy en el frasco que es de este tamaño del consultante. ¿Con brandy? Con brandy, con un poquitito de brandy, sí, pero es muy poquito, es muy poquito. No te asustes, así que no se siente casi. Hace un Eh, adictivo. ¿Ah? Ya después uno se vuelve adictivo a la esencia con el brandy. No, porque es muy poquito, es una pequeña porcentaje para que, solamente como para como para conservarlos, ¿no es cierto? Para que no se vayan a descomponer. Sí, Y esa estoy buscando aquí donde tengo los frasquitos, pero esos preparados chiquititos, que son los de ahí, sí. esas son la tintura madre que viene directamente de Inglaterra y que se distribuye acá, que se vende acá, se comercializa así, para que los distintos terapeutas vayamos a comprar esos preparados, esas tinturas madre, y desde ahí hacer el preparado que se diluye en agua con brandy para el frasco del consultante. ¿Cierto? Ok, súper. No, pues estoy encantado. Cómo la Sí, naturaleza y las esencias florales ayudan a nuestro eneatipo a ser sí, mejor, a bajar nuestro ego y a conectarnos con el alma. Interesante. exactamente. Y esas Sí. esencias,
generan en el inconsciente ese manejo o cómo funciona ahí? O sea, ¿qué tiene especial esas esencias que te permiten eso en el inconsciente que hablábamos? Sí, bueno, se dice que las esencias florales son aceleradoras de conciencia, justamente, porque te permiten ir haciendo estas tomas de conciencia. Tú mismo te vas como autoobservando, ¿ya? Y muchas veces te van a llevar a veces incluso a cierta polaridad para que tú mismo puedas verte a ti mismo reaccionando o comportándote de una manera que no es la mejor para la evolución de tu alma. Ujú. Y de esa forma, cuando tú te ves a ti mismo en eso, dices, ok, esto no está bien, reculo, retrocedo y hago el cambio justamente que debo hacer. ¿Me entiendes? Entonces, lo bonito es que te permiten ir también como estando muy atentos, muy presentes en eso, y podemos ver esas manifestaciones también a través de sueños, por ejemplo, en nuestro inconsciente, ¿ya? Hay veces que nos conectan con ciertas emociones que también están a veces estancadas muchos años ahí en nuestro mundo interno, y todo eso sale a la luz. Sale a la luz justamente para que podamos mirarlo y desde ahí hacer la transformación interior. Y por eso también a veces se recomienda que lo ideal es justamente que estas formulitas, estas preparados, lo hagamos siempre acompañados y guiados por un terapeuta con experiencia para que sepa guiarnos en este proceso que a veces puede ser un poco turbulento, ¿cierto? Ok, ok, o sea, que para aclarar no son alucinógenos, no es nada de No, 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 no. lo que te permite, y es tan poderosa la esencia, es que te permita como abrir la puerta del inconsciente y Sí, dentro de tus mismos sueños puedes empezar a ver más fácil tus emociones, entenderlas, encontrarles de exacto. repente una razón y hacerlas conscientes con un apoyo de un terapeuta, como es tu caso, Viviana, que es una excelente profesional en Chile, para generar toda esta apertura de conciencia Sí, y poder equilibrar nuestras emociones que nos atan y a veces no nos dejan pues, ser felices desde allí. Súper, exactamente. súper poderosa o sea, y esas fórmulas las hacen directamente en Inglaterra. O sea, ya es algo de una propiedad intelectual, mejor dicho. Sí, sí, la extracción de la planta, por lo menos el sistema Bach, viene directamente de Inglaterra, de ninguna otra parte. Ujú. Lo que sí, claro, bueno, hay distintos preparadores florales que se han distribuido a lo largo del mundo, en todo el mundo, y hay sistemas florales de distintos países, ¿ya? De hecho, porque eso es tan potente, porque se dice que la medicina de cada planta y de lo que debe tomar cada persona habita justamente en la geografía donde él vive. Es decir, donde vivimos nosotros están las plantas que me van a dar la medicina, ¿cierto? Mm. Así de conectado es la relación que debiera ser el ser humano con el reino vegetal, porque justamente donde él vive está la Está la geografía con solución, la flora. ¿Ah? está la solución, está la medicina. Exacto, ahí mismo, ahí está tu medicina, con la flora y la fauna del lugar donde tú habitas. Entonces se han inventado sistemas posteriores como, por ejemplo, el sistema floral de Australia. Hay flores de Australia, hay flores de California en Estados Unidos, en Brasil hay unos sistemas muy bonitos, en Perú también, ¿no es cierto? Las orquídeas del Amazonas, distintas partes. En Chile tenemos del altiplano, del bosque profundo. En todas las localidades se han ido haciendo estos experimentos en el fondo como de campo con distintos preparadores. ¿Ya? No sé si en Colombia hasta ahora yo no he escuchado algún sistema, pero sí sé que a lo largo de todas partes hay ya personas que se están poniendo a preparar con las flores de cada lugar, Súper. Ay, basándose en esto y que obviamente son 100% naturales. Lo único como conservante que yo te decía es el brandy. súper. Acá nos pregunta Roberto, que te saludo. Dice, una vez Uh leí que -huh. podían asociar eneatipo a las flores. ¿Has escuchado algo de esto? Sí, bueno, justamente lo que estábamos hablando hace un ratito, Sí. que sí, es esa autora que mencioné, que es la Liane Ganem, que ella hace esa asociación, ese cruce entre el ego de cada eneatipo y las fórmulas florales que
vendrían bien para ese eneatipo, para trabajar justamente ese ego y sacarlo de esa trampa donde él está. Porque todos estamos en una trampa, pero a nivel inconsciente. Y cuando lo hacemos consciente, podemos salir de la trampa, ¿cierto? Y ahí es donde se nos abre la puerta a otras posibilidades. Ok, súper. ¿Y tú haces esto virtual, las terapias? Claro, lo hago de las dos formas, en modalidad presencial y online, porque funciona de la misma forma. Lo importante siempre es como la entrevista y detectar en el fondo qué es lo que le está generando ese estado emocional a esa persona, ¿cierto? Y en base a eso después se hace el... Para que hagas la preparación para que podamos tener nuestra esencia, ¿cómo haces allí? Ay, no te escuché la primera parte. Sí, ¿Me lo puedes repetir? como nos indicas que dentro de tu terapia haces las esencias, ¿cómo haces a nivel fuera de Chile para que nos llegue a las esencias, que nos prepare? Ah, no, ahí ya trabajo con una red de terapeutas. Con Ah, una red de terapeutas porque, claro, yo tengo conocidos y contactos en otras partes y como, bueno, como esta terapia también se ha difundido a lo largo de muchas partes, hacemos vínculos, ¿no es cierto? Y nos derivamos ya los casos para que ahí se pueda acceder a eso directamente. Y e incluso hoy en día hay algunas farmacias homeopáticas, por ejemplo, que están replicando la receta según el terapeuta le diga, por ejemplo, tú necesitas tomar esta flor, esta y esta, y ellos te la preparan. ok. Entonces eso es muy práctico, porque tú vas con la receta y te la hacen y luego ya te entregan tu frasquito y tú te lo tomas. Ok, súper. Entonces ¿Te vamos a hacer fijas? una conclusión de todo lo que hemos hablado. Viviana ha Sí. hecho una fusión interesantísima entre enneagrama y las esencias florales y cómo el reino vegetal de la naturaleza, la madre tierra, con esta sabiduría tan hermosa, nos da la misma medicina hacia nuestras emociones para atacar el ego. Desde dentro del enneagrama, cada eneatipo de personalidad tiene naturalmente unas emociones atadas y asociadas, por decirlo así, que las podemos vincular a varias esencias, porque hay un montón, y de acuerdo a eso que nosotros queremos consultarle a una terapeuta, como en este caso a Viviana, dice, ya nos ayuda a autodescubrir el eneatipo, bajo pues Enneagrama Game, que hemos venido hablando, y una vez identificado su estructura de personalidad y basado en lo que me está sucediendo y cómo estoy viviendo mis emociones, dado también mi estilo de personalidad, lo que entiendo es que entonces haces pues todo un proceso y luego generas una fórmula de las esencias florales para poder atacar nuestro ego que nos está, nuestra sombra que nos está generando conflictos, que nos permitan tener desde la esencia una apertura a lo consciente y entender más que lo que nos puede estar pasando, acompañado de una terapia, y desde allí poder generar un proceso de transformación. Sí, ¿Es así? buenísimo. Sí, sí. Sí, ¿tú habías escuchado algo de las esencias antes o no? No, no es la primera vez. ¿No? Ah, Pues ya he mira. escuchado temas de tema homeopático, esencias y demás, pero no relacionado con enneagrama y que Ajá. enseñaban fórmulas especiales para nuestras emociones. Eso me parece fascinante, Sí, fascinante sí. lo que estás realizando. Y entonces Ajá. ya nos están preguntando, ¿envías las esencias a otros países? Entonces ya nos estaba comentando Viviana de que Claro. claramente supongo que debes tener una certificación para crear esas fórmulas, esta Sí, esencia, generas la fórmula y si no estás en Chile, puedes ir a tiendas o contactos para que claro. realicen la esencia y la pueda tomar. Sí, por un tema económico no las envío a otros países porque saldría muy caro, ¿no es cierto? Pero por eso trabajamos en redes y yo pertenezco a distintos grupos, digamos, de terapeutas que estamos, digamos, justamente trabajando en esta visión para derivarnos la gente que lo necesite a lo largo de otros países. ¿Te fijas? Entonces, de esa forma es más eficiente y, como decíamos, siempre es bueno que se haga el acompañamiento con algún terapeuta, sobre todo si es que es una persona que está partiendo de cero y no sabe nada de sí mismo, no sabe, nunca ha hecho un trabajo emocional, por ejemplo, o de trabajar con su sombra o su zona de luz y oscuridad o de enneagrama, a lo mejor porque no todo el mundo tampoco conoce estas tipologías, ¿cierto? Y este cruce. Entonces, yo recomendaría eso. No, Y, y bueno, la verdad que claro, para poder hacer estos preparados, como tú dices, tiene que ser un terapeuta que se haya formado como terapeuta floral, justamente, idealmente porque también hay gente que lo estudia autodidacta,
pero por lo menos para hacer el acompañamiento yo creo que es importante que sea una persona que ya esté certificada. ¿Sí? ¿Cuánto dura ese acompañamiento? Porque lo que entiendo es no solo tomar la esencia, sino hay sesiones contigo, más o menos. Sí. ¿Cómo funciona esto? Para los que están interesados en esto contigo. Ajá, mira, eso siempre también va a depender un poquitito de cada persona, si es que llega en una crisis o no, o llega por otro motivo, que puede ser a lo mejor que se quiere conocer a sí mismo, quiere a lo mejor cultivar el autodescubrimiento de sí mismo y todo eso es muy distinto. Entonces hay que evaluar también si va a ser una periodicidad más seguida, una vez a la semana, cada 2 o cada 3, pero lo mínimo que yo recomiendo para que uno tenga cambios, digamos, de comportamiento sustanciales y sostenibles en el tiempo, es que podamos estar tomando estas esencias por lo menos 3 meses, ¿ya? Es una Porque, claro, porque recordamos que son unas 12 sesiones por lo menos, porque lo que vamos a modificar es muy profundo, son rasgos de personalidad que ya adquirimos, imagínate, de niños. Cuando empezamos a formar nuestro ego, más o menos a los 2 años, ¿no es cierto? 2 años y medio, empezamos a formar esta máscara, este personaje, ¿cierto? Que después se transforma en el eneatipo. Y después con ese personaje nosotros nos vamos moviendo por el mundo, ¿cierto? Que implica de defensas también, ¿no es cierto? Toda nuestra estructura defensiva, por lo tanto yo no voy a deshacerme de mis mecanismos de defensa de la noche a la mañana, esto es un proceso. Entonces, cuando yo tengo un defecto mucho tiempo cronificado, muchos años dando vuelta en mi vida, es imposible que yo solo cambie de la noche a la mañana en 1, 2 o 3 sesiones, ¿no es cierto? Tenemos que entender que es un proceso que es paulatino, que es paso a paso, que es de a poquito, que a veces van a haber resistencias, pero que en el fondo las flores te ayudan a hacerlo de una manera mucho más suave, sutil y amorosa. Ok, ¿Ya? me ocurre una pregunta. ¿Y este tipo de esencias florales te ayudan Ajá. también a enfermedades? Sí, sí, por supuesto que ayudan a enfermedades porque, como decía el doctor Bach, las enfermedades no son materiales en su origen, sino que a la base siempre hay un componente psicoemocional. Y por eso vamos a descubrir cuál es el origen psicoemocional que está generando ese síntoma o esa manifestación en el cuerpo físico, que es el último eslabón de la cadena que observamos después de muchos años a lo mejor de repetir un defecto o un rasgo, ¿no es cierto? Entonces, si yo llevo años, por ejemplo, siendo enojón, siendo rabioso, siendo mal genio, y lo repito y lo repito y lo repito en el tiempo, probablemente eso me va a repercutir en mi cuerpo físico y se va a manifestar a través de un síntoma, un dolor, una somatización o una enfermedad. Y eso justamente, cuando yo tomo conciencia de eso, puedo ir a cambiar ese defecto o ese patrón de comportamiento y le doy la vuelta para que no se me transforme en una enfermedad más grave. Okay, o ¿Se sea, que entiende? funciona, porque ahí entra un poco el tema de biodescodificación también, ¿no? De cómo empiezo a Sí, somatizar el tema, pero con sí, las esencias florales, entonces puedo prevenir que eso se me convierta en un tema más crítico totalmente, desde... totalmente, absolutamente, porque de hecho eso es uno de los objetivos de la terapia floral, es también prevenir que no tengamos que pasar por todo este tránsito tan doloroso, y no hay que estar enfermo tampoco necesariamente para tomar las esencias florales. Por lo mismo que yo te decía, tú puedes ir con el objetivo de descubrirte a ti mismo, conocerte a ti mismo, mejorar tus defectos, transformarte en una mejor persona, y eso ya es un gran avance, ¿cierto? Porque estamos cambiando y estamos generando conciencia, que eso también es justamente el objetivo del eneagrama. Generar más conciencia, expandir nuestra conciencia y conectarnos desde nuestra esencia real y verdadera, saliéndonos de este personaje que nos construimos, en el cual estamos atrapados, ¿no es cierto? Pero que en la medida que vamos haciéndolo consciente, podemos mirarlo cada vez más como espectador y decir, ah, mira, ese es mi ego, ah, no, esa es mi alma, ah, allá está mi personaje, aquí estoy yo, y así voy jugando, te fijas, voy tomando distancia y dejo de comprometerme tanto con ese personaje. Súper, ¿Se entiende? totalmente, totalmente. Y bueno, si tienen preguntas para hacerle a Viviana de este tema fenomenal de cómo ha fusionado el enneagrama con las esencias florales y cómo la esencia floral nos puede ayudar a bajar nuestro ego y a conectar Ajá, con nuestra alma, con esa autenticidad, con esa virtud linda que somos. sí, Y entonces, sí. Viviana, tienes un proceso, un programa donde ella te puede ayudar a hacer un diagnóstico, desde entender desde tu personalidad
tendencias emocionales que tengas, Ajá, y ahí te va a crear una fórmula desde la esencia floral, un acompañamiento terapéutico para poder sí, despertar más el inconsciente y conectarnos más con nuestro consciente. Pues exacto. Viviana, no sé si tiene algunas Sí, preguntas, lo he entendido perfectamente. Me encanta buenísimo. la habilidad y esta fusión que estás haciendo con estas dos técnicas fabulosas. Me encanta Ajá, que conectes la madre tierra, el tema vegetal, las plantas, eso tan puro que es. Y me encanta lo que dices, ujú, que en nuestro propio país tenemos nuestra medicina. La misma sí, tierra nos está dando nuestra medicina desde nuestras emociones. Entonces, esto me fascina, esta conexión que has hecho con las plantas florales y cómo nos puede ayudar a bajar nuestro ego. Pues, sí, Diana, me encanta buenísimo. saludarte. Se nos acabó el Gracias, tiempo. Iván. Me encantó Sí, que nos hayas compartido esta fusión de estas dos sí, especialidades tan lindas. Y el que sí, quiera conocer más sobre Viviana, que le haga una terapia, también ella trabaja nacional, Chile o internacional. Y con sí. el tema de las esencias, no se preocupe que ella nos formula la esencia de acuerdo a lo que nos está Ah, sucediendo bajo también nuestro eneatipo para sí, poder ayudarnos a ser mejor, que es lo que siempre buscamos. Yo siempre digo que todo se complementa, todo se tiene que sí. complementar y más con esta sabiduría tan linda que tienes tú, Viviana. Te felicito por... Gracias, Iván. Oye, y un punto importante que quisiera lo último comentar, que también he estado haciendo, que es muy bonito, cuando trabajo el Enneagrama Game con parejas, por ejemplo, con estos coaching de pareja que aprendí contigo, justamente, se puede hacer también una fusión para que cada miembro de la pareja tome las esencias florales que lo van a equilibrar y se armonice la pareja también. Entonces, ¡Wow! mira qué lindo lo que se puede lograr, porque en el fondo empieza a fluir porque tú sabes que es un sistema de dos personas cuando hay una pareja. Cuando hay una familia, a veces yo a la familia le doy, a toda la familia le doy esencias florales, porque es como una orquesta, que todos se tienen que armonizar. Y Claro. ahí empieza todo a equilibrarse, te fijas, todo el sistema. Entonces es muy bonito porque ya empiezan a notar ellos los cambios y se empieza a avanzar más rápido. Me encanta lo que dices. Claro, una pareja pues es una fusión que tiene una identidad para armonizarla, entonces también utiliza las esencias florales para generar Sí, esa unión pura que exacto. tanto deseamos. Pues es Sí. otro tema que me va a Sí, sí, no, pero te lo cuento igual para que sepas que está esa posibilidad también, que es muy bonita. No, pues imagínate, y con los mismos hijos, como es en terapia Sí, familiar. también. No, 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 Sí, no, bueno, pues buenísimo. Viviana, muchísimas gracias, muchas gracias los que se conectaron. Este video lo puedes Sí, ver más tarde cuando quieras en sí. nuestro perfil de Instagram. No te Ujú. pierdas este video que está fenomenal. Un abrazo, Buenísimo. Viviana. Y Gracias, te Iván, a ti repito, te también. agradezco esto que estás creando desde las esencias florales. No lo había escuchado y me encanta, me encanta. Qué bueno, te Así que sorprendí. para la Espero que las gente, pruebes. Espero que las pruebes y pero después me cuentas. claro que sí. Voy a hacer mi fórmula para manejar algunas emociones ahí que me atan y necesito liberar. Eso, eso, eso. Saludos para Colombia. Igual para Chile. Cuídate Un mucho. abrazo gigante. A Gracias. todos. Chao, Iván. Bien. Un besito. Chao. Chao, chao. Gracias.